Continuamos entonces con el Evangelio de Marcos, capítulo 9, de los versos 14 a 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, el que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a ver. Es bien importante el texto que acabamos de leer hoy. Voy dando contexto. Ya está el Señor Jesús en la tierra de Israel. Y recuerden que el Señor ya 2 veces ha advertido a sus discípulos que le es necesario padecer mucho, ser rechazado, escupido, golpeado, sacrificado y resucitar al tercer día, pero ellos no entendían nada. Decían: ¿qué era esto? Vamos a ver que lo va a decir una tercera vez en este mismo capítulo, poco más adelante, pero antes de ello, dice aquí que cuando llegó donde estaban los discípulos, recuerden que él estaba con Pedro, Santiago y Juan, ¿sí? Cuando se transfiguró, baja y se encuentra con los demás apóstoles y toda la multitud de los discípulos. Entonces, ellos, que no habían estado con Jesús en su transfiguración, estaban discutiendo, estaban disputando, dice, con los escribas. Y esta es la razón. La gente cuando le vio se asombró, corriendo a él y le saludaron. Y él les dijo: ¿qué disputáis con ellos? Y uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y miren que cuando la Biblia dice aquí un espíritu mudo, distingue claramente, porque es revelación del Señor, entre enfermedades naturales y la influencia espiritual del maligno. Aquí inequívocamente es un espíritu. Los que son incrédulos, los que no conocen a Dios ni entienden la Biblia, dicen que era un epiléptico. Y como en aquella época no había médicos, pues a la epilepsia le llamaban una posesión. No. Cuando ustedes lean en la Escritura que habla de un espíritu inmundo, es un demonio. Y no se trata para nada de lo que quienes no entienden la Escritura hablan, de lo que no entienden, de lo que no saben.
Entonces, así que dice de este: maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Fíjense, los más íntimos del Señor estaban con Él. Los demás eran el resto de los apóstoles, 9. Seguramente los 72 que andaban predicando por ahí, que regresaron, y además la multitud de los demás discípulos. Y aquí dice claramente que donde quiera que le toma, le sacude el demonio. Significa que hay una lucha, porque habla de que le toma, o sea, hay una posesión, pero hay una lucha. No es que pasivamente el muchacho lo recibe. Por eso aclara aquí diciendo: donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ahora bien, voy a brincarme un poco. Dice en el verso 21, Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua. Noten que le echa. Hay una resistencia del muchacho. Pero el demonio le echa en el agua y en el fuego para matarle. O sea, no lo ha matado hasta ese momento. El muchacho se resiste, pero es incapaz de vencer al demonio. Es incapaz. Sí. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora regreso a los versos. Todo esto al Señor Jesús le cansaba. Porque miren, aquí ya está a más de la mitad de su ministerio, ya prácticamente ya está casi al final. Y el Señor Jesús de día y de noche ha enseñado, predicado, se ha desgastado. Y este reclamo de Jesús no va a los que no son del pueblo de Dios, va a los creyentes, y ¿cómo les llama? Oh generación incrédula, sin fe obediente, sin fe pistis. Tienen una fe que no obedece. De lengua. Creen, pero no obedecen. Y él se enoja. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Fíjense, el Señor se cansó. ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo. Ahora bien, sabemos que el Señor, una vez que venció a todo principado y potestad, fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Él ya no tiene por qué estar soportándonos aquí como hombre. ¿Quién nos soporta? Nos sigue soportando el Señor Jesús, pero mediante su Espíritu Santo. En este momento todavía no está el Espíritu Santo dentro de los discípulos. Está con ellos, pero todavía no está en ellos, porque todavía no ha venido el Espíritu Santo sobre ellos. Y el Señor Jesús se cansó. Como se cansa con cualquiera que, diciéndose cristiano, no tenga el poder para ser testigo. Jesús sigue llamando al arrepentimiento, pero sí le dice, y si aquí hay alguno de ustedes, y aquí en este momento con nosotros o con quienes escuchan, hay alguien que dice creer, pero no puede vencer al diablo en su vida. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y no crean que es figurado, esto es cierto. El Espíritu Santo que mora en nosotros y nos anhela celosamente, con un Hijo de Dios que es insensato, que es loco, que cree pero de manera desobediente, empieza por entristecerlo. Entristece al Espíritu. Pero en un segundo momento, como ya se los he dicho, lo hace enojar. Aquí es donde dice: ¿hasta cuándo he de estar contigo?
¿Hasta cuándo he de soportarte? Esto lo sigue haciendo el Espíritu Santo hoy en día en cualquier hijo de Dios, hermanos. Si en tu vida hay algo que todavía no rindes al Señor Jesús, hoy sí te dice, ¿hasta cuándo te voy a soportar? ¿Hasta cuándo vas a dejar ese pecado? ¿Hasta cuándo te vas a arrepentir? ¿Hasta cuándo vas a cambiar completamente tu manera de pensar y te vas a rendir obedientemente a mí? Digo, porque todos piensan siempre que Jesús es, todo amor, todo ternura y misericordia, y un Jesús tan débil que es aguado. No, aquí claramente el Señor está manifestando, le fastidia estar con discípulos que son incrédulos, es decir, que no obedecen. Dicen que creen, pero no obedecen. No obedecen. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Dice, tráiganmelo. Pero aquí vienen 2 puntos de la reflexión que les voy a decir. Dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Fíjense, cuando el espíritu, el demonio, vio a Jesús, cuando tu problema es traído a la verdadera presencia de Jesús, ¿qué hace el demonio? Sacude con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Pero noten, Jesús le dice al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Imagínate a tu hijo revolcándose en el piso, echando espumarajos con violencia. Y todavía el Señor te pregunta bien tranquilamente, ¿desde cuándo le pasa esto? El padre, yo creo que estaba desesperado, ¿verdad? No había tiempo para explicaciones y rápidamente dice, él le dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo. ¿Te ha pasado que te has enfrentado alguna vez con lo espiritual y te ha atormentado y no has podido echarlo de tu vida? Miren, aquí va la primera parte de lo que les voy a decir. Muchas personas, la mayoría diría yo, están cautivas por Satanás. Están cautivas por los amarres, por las brujerías, por las hechicerías. Y tú pudieras decir, a un hijo de Dios no le puede pasar esto. Bueno, ¿saben qué? Sí les pasa. Pero ¿cómo si es un hijo de Dios? ¿Pero cuál es la razón? Porque creen sin obedecer. Cuando alguien es creyente en Cristo y tiene situaciones con el maligno, manifestaciones, dirían, paranormales o sobrenaturales, más bien la palabra correcta es preternaturales. Grábense esas palabras domingueras, pero son las correctas. ¿Qué es lo preternatural? Lo preternatural está por encima del poder humano, pero por debajo del poder de Dios. Lo preternatural es lo que es natural a los espíritus, en este caso a los demonios. Y cuando hay manifestaciones preternaturales en sus casas, cuando hay una influencia demoníaca en sus casas, cuando se les aparece un demonio con figura de hombre lobo, o de vampiro, o de extraterrestre, no pueden hacer nada. Y estoy hablando en serio, hermano, porque muchas gentes hablan de esto. ¿Les ha pasado a ustedes algo de esto alguna vez? ¿Alguna manifestación de un duende, de un demonio? Y ha persistido y no pueden hacer nada. Bueno, aquí empieza la primera parte de la reflexión que les doy. ¿Qué hacen las personas que, entre comillas, creen en Cristo? Somos un país mayormente católico. Van a ver al Padre. ¿Para qué? Para que rocíe con agua bendita la casa y la bendiga. Aquí hubo hace muchos años una sucesión cuando estaba cerrado de niebla allá por la colonia de la que está junto al Fobiste y la petrolera, no me acuerdo su nombre. Lima. Zapata. Se cerró de niebla por allá, ven que es la orilla del cerro, se cerró de niebla y toda la colonia estaba espantadísima porque vieron a un hombre muy grande con cuernos caminando en medio de la niebla. Pero no era alguien disfrazado,
Se espantaron tanto toda la colonia que fueron a ver al cura para que fuese a bendecir la colonia. ¿Ustedes creen que se acabó el problema? Nada más estaba divirtiendo el maligno con ellos. Y aquí se cumple lo que dice. ¿Qué discuten? Y le responden: maestro, traje a mi hijo que tiene el espíritu inmundo y dije a tus discípulos que rechacen y no pudieron. Y hay muchos testimonios así a lo largo del tiempo. Se va repitiendo de tiempo en tiempo cómo aparece un cura muerto hecho pedacitos porque intentó hacer un exorcismo y lo encontraron literalmente hecho cubitos. Y así muchas personas que dicen intentaron hacer un exorcismo y murieron tal cual, o la propia persona que fue exorcizada murió. Hay hasta películas de eso, películas que con asesoría de los jesuitas de la Iglesia Católica, donde dicen caso real que demuestra que el demonio existe y que Dios puso a esta persona para que sepamos que el mal existe, pero la persona se murió. Y entonces no pudieron hacer nada. Eso es los católicos, pero ¿qué hay de los cristianos? Lo mismo. Los cristianos son bien carnales y no se disimulan. Ellos entienden, sí creen en Dios, pero cuando hay un problema en su casa, un problema de una manifestación, una influencia demoníaca, llamen al pastor para que venga. Llamen al pastor para que haga oración y de liberación. Y entonces, ¿qué pasa? Les vuelvo a repetir, esas personas dicen que creen, pero no obedecen ni tienen la menor intención de ser como Cristo. Llaman al pastor como quien llama al plomero para que destape la porquería del drenaje. Se tapa el drenaje con la porquería, y pues llamas al plomero, ¿verdad? Se empieza a colar el agua del techo de tu casa, pues llamas al arquitecto que te diga cuál es la mejor solución, ¿verdad? Se enferma alguien en tu casa, no puede salir, llamas al médico. Pero hay un problema espiritual, llamen al pastor. Y han hecho una cosa ridícula del ministerio y ridícula de ser cristianos, porque como son cristianos solo de lengua, y los pastores que no son verdaderamente pastores, ahí van, porque dicen que están al servicio de la iglesia, y sí estamos al servicio de la iglesia, pero de los verdaderos discípulos, no de los que de lengua nada más hablan. Necesitamos al pastor, traigan al pastor para que haga oración de liberación. ¿Y después para qué? Para que ya destapado el drenaje y la porquería, sigan haciendo lo que les da la gana. Pero lo más triste de esto es que los pastores que hacen así tampoco pueden. Porque un tiempito se calma la cosa y otra vez, ¿qué van a hacer? ¿Volver a llamar al pastor? Y como no pudieron evitar ese daño en su casa o en su persona o lo que sea, no, en aquella congregación se hacen oración de liberación, allá hay que ir, y ahí se van a esa congregación, porque allá sí hay poder. Allá la gente se convulsiona cuando el pastor pone la mano y se tiran y todos caen. Puro show, pura mentira. No es cierto. Bueno, es cierto que la gente cae y se convulsiona, pero ese no es el poder de Dios tampoco, hermanos. Se los digo con la autoridad en Cristo de la palabra. Eso no es. Y se cumple nuevamente. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron, porque esas personas que se caen al suelo y que luego se levantan y que supuestamente ya son libres, ¿saben a qué vuelven? A su vida de pecado. Vuelven a hacer exactamente lo mismo y peor, porque aquí en ellos se cumple lo que dice el Señor. Cuando el demonio sale, anda vagando por lugares desiertos buscando reposo y no lo halla, y dice: saldré de mi casa. Y cuando vuelve la encuentra ordenada y vacía. Y va y trae 7 espíritus peores que con él, y el postrer estado de aquella persona es peor. Así pasa con los que supuestamente van a las congregaciones a que hagan liberación por ellos. Pero ¿para qué van? Para que los dejen paz el demonio y puedan ellos seguir con su misma vida miserable, sin arrepentimiento ni conversión.
y su estado postrero es peor que el primero. Y esas personas acaban diciendo, no, pues esta congregación no se pudo, en aquella congregación algo me ayudó, pero pues finalmente volvió mi problema, me voy a otra congregación, y ahí andan de congregación en congregación. Y dicen, no pudieron. Y hay un segundo momento. Se dan cuenta, algunos, no todos, estoy hablando genéricamente. Al final, cuando no pueden, ¿a quién recurren directamente? Cuando el problema es tan real y ellos no pueden hacer nada. Recurren a Jesús mismo, como aquí. Aquí dice, dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Es decir, se dirigen ya directamente a Jesús. Ya no al pastor, ya no a los ministros, se dirigen directamente al Señor, porque hay un problema tan grave que va a matar a tu hijo o a ti, si tú eres el que tiene el problema espiritual, pero ya no acudes a nadie, sino directamente al Señor Jesús. ¿Y qué le dicen al Señor Jesús? Dios, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes, porque tus ministros no pueden, los pastores no pueden, tus discípulos no pueden, los hermanos de la congregación que tienen fama de tener el don de liberación no pueden. Estoy hablando de alguien que verdaderamente se dirige a Jesús, porque hay muchos que ya no, pierden la fe y se van a los brujos. No, como las congregaciones y los cristianos ni los pastores no pueden, me fui a Catemaco. Les digo esto porque, pues, qué éxito tienen los podcasts de brujos, de brujas, que dicen, aquí sí hay poder. Y lo que no han podido hacer los pastores ni los ministros, nosotros sí podemos. Y tenemos testimonios y resultados. Pero tan perdidos unos como otros. Entonces, alguien que verdaderamente, que en verdad busca a Jesús, le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes, Y así hay personas que ya nadie falló, ni los brujos, ni los ministros cristianos, ni nadie, ni los curas. Y en la misericordia de Dios claman a Jesús y le dicen, si puedes hacer algo. Pero ¿qué les dice Jesús a esos? Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Esta es una gran lección, hermanos, y yo quiero que la entendamos. Esa persona que tiene problemas espirituales reales, que nadie ha podido solucionar, ni la Virgen de Guadalupe, ni el cura, ni el Papa, ni el obispo, ni los pastores, ni los brujos, cuando verdaderamente se dirige al Señor Jesús, Jesús les dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer. ¿Pero qué significa ese si puedes creer? Si puedes tener fe obedientemente. Eso es lo que significa. Si puedes creer, es si tienes fe, una fe que me obedezca. Esa es la clave, hermanos. Porque cualquiera puede decir, como esta persona, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Vean la contradicción. Pero es que en realidad lo que está diciendo, creo, ayúdame en mi falta de fe obediente. Eso es lo que significa el texto. Creo, ya fui con los curas, ya fui con los pastores, ya fui con esos ministerios, ya fui hasta los brujos. O sea, has tenido una fe que no me obedece. El Señor te responde y dice, al que cree todo lo que es posible. Y como ya no hay salidas, solo te queda una cosa por hacer, obedecer. Obedecer. Miren, en la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, vayan ahí, vean lo que nos dice, para que vayamos entendiendo el sentido de si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Santiago.
capítulo 2. Versos del 19 al 26. Vamos a leer. Esto es lo que Jesús le está diciendo a este hombre. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Ahora, ¿qué le dijo el Señor a este hombre? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero ese creer es una fe. Es una fe pistis. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero los creyentes creen y no tiemblan. Pero tienen el problemota, y no lo pueden resolver. Bueno, ¿qué pasa? Mas quieres saber, hombre vano, o sea, hombre vacío, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero este creer de Abraham no es un creer de lengua, creo, no, fue una fe que se puso en acción, eso es obras. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la prostituta, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, ustedes no se confundan, porque aquí es donde la gente se confunde muchísimo. ¿Qué clase de obras? La gente, como no conoce a Dios ni está correctamente enseñada, piensan que las obras son las obras de misericordia. Dar de comer a los pobres, visitar a los enfermos, visitar a los que están presos, ¿no? Y así se enseña. Y dicen, esto te va a salvar. Hace unos pocos días el presidente Donald Trump dijo, yo sé que en la lista de espera al cielo estoy en el último escalón, o en los últimos, pero antes de morir quiero hacer obras que me ayuden a llegar al cielo. ¿Ustedes creen que va a llegar al cielo con esa mentalidad? No, y lo está diciendo no cualquiera, lo está diciendo el presidente de la nación más poderosa del planeta. Y piensan, así como piensa él, un presidente, imagínense ustedes, hasta el último pueblito, la gente piensa que haciendo obras, entre comillas, obras buenas, se va a salvar. Va a ir al cielo, Dios lo va a escuchar, le va a conceder su milagro, va a liberar a su hijo del demonio. De esas obras no está hablando la Escritura. Aunque la mayoría piensan que esas son las obras. Otros piensan, obras de piedad. Voy a orar, voy a hacer una cadena de oración. Y piensan que esas son las obras de la fe. Esas tampoco son las obras de la fe. Pero piensan que esas son las obras. Otros dicen, voy a hacer ayuno. Voy a ayunar. Y piensan que esas son las obras de la fe. Tampoco esas son las obras de la fe. Entonces, ¿cuáles son las obras de la fe? Piensen bien, porque esto es importante para comprender lo que dijo el Señor al Padre. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y le está apelando a una fe pistis. Pistis, si puedes tener pistis. Esa fe pistis hace obras, pero no son las obras que les acabo de decir. ¿Qué obras son entonces? Las obras de fe son esto: obedecer los mandamientos de Jesús. Si tú obedeces los mandamientos de Jesús, entonces tú tienes fe.
Si no obedeces sus mandamientos, no tienes fe. No tienes fe pistis, no tienes fe que hace obras. ¿Cuáles son las obras de Jesús? ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he. No es un amor romántico, ¿verdad? ¿Cómo nos amó? Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Estás cumpliendo ese mandamiento? Entonces no tienes fe si no lo cumples. ¿Se dan cuenta lo que significa al que cree, todo le es posible? El que cree en mí, dijo el Señor Jesús, cumple mis mandamientos y los pone por obra. ¿Pones por obra el amar a Dios sobre todas las cosas? Porque Jesús amó a Dios sobre todas las cosas. Me dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es tener fe. Pero el que habla de lengua, viendo que su hermano tiene necesidad, o que el pastor tiene necesidad para la obra de Cristo, y tú no haces nada, ¿estás amando? No estás amando. No estás teniendo fe. No estás haciendo las obras de la fe. ¿Guardas rencor en tu corazón contra alguien? ¿Quieres vengarte por ti mismo? El mandamiento del Señor es: no te vengues por ti mismo. Da lugar a la justicia de Dios. No, Señor, soy manso pero no menso. Y te vengas. No estás cumpliendo el mandamiento de Jesús. Si guardas rencor, si ese rencor lo proyectas hacia cualquier figura que sea como ese que te hizo daño, entonces se vuelve resentimiento. Y hay resentidos sociales. Y lo proyectan hacia todos los que representen el daño que le hicieron. ¿Están teniendo fe? No. No está teniendo la fe que está exigiendo el Señor Jesús. Me voy explicando lo que significa lo que Jesús dice. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. No es cualquier cosa creer. Creer es obedecer los mandamientos de Jesús. ¿Tienes fe? ¿O solo crees? Lo estoy diciendo en español para que se entienda más. Si tienes fe pistis. Si solo crees, no te es posible. Cuando el Señor dice al que cree todo le es posible, es al que tiene una fe pistis que obra. Ahora, todavía hay un requisito más fuerte para esta fe. ¿Están listos para escuchar? ¿Cómo obra la fe? La fe obra. Ahora, ¿cuál es la característica de ese obrar de la fe? Bueno, vayan a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. ¿Ya están ahí? Verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. La circuncisión es una obra, ¿verdad? Ok. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea, no obrar, no es una obra ritual. Dice, sino la fe que obra por amor. La fe hace obras, pero esas obras son por el amor. ¿Cuál amor, hermanos? ¿El amor eros? ¿El amor fileo? ¿El amor astorga? ¿Qué amor? El amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape? El amor de Dios en Cristo Jesús. El amor sacrificial. El amor que se da a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. La fe hace obras mediante el amor. Porque si tú tienes tanta fe, aún para mover montañas, y haces obras, y aquí están las obras que haces por fe. Dices, por fe, el Señor, vamos a construir un templo, y por fe, para la gloria de Dios, vamos a hacer esta obra.
¿Será una obra de verdadera fe? No, no lo es. La fe obra por el amor, por el amor. Y miren, si tienes esta fe, pero no tienes amor, ágape, nada eres. De nada te sirve. Ahora, no estoy dando mi opinión. Vayan a 1 Corintios capítulo 13. Verso 2. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, ahora escuchen bien, y tuviese toda la fe. ¿Y qué es tener toda la fe? Toda la obediencia. Es decir, hacer lo correcto, los mandamientos de Cristo. ¿Sí se va entendiendo? Si tuviese toda la fe, es decir, la fe pistis, obedecer. Pero fíjense, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase de los montes y no tengo amor, nada soy. Y no tengo ágape, nada soy. Así que las personas que hacen lo correcto solamente por lo que es correcto son legalistas. No mato porque es lo que Cristo hizo, pero eres legalista. Tu no matar es porque es lo correcto, pero hay algo más para que sea fe salvífica. Tu no matar es porque hay en ti amor. No solo porque es lo correcto. Hay muchas personas que hacen las cosas buenas porque eso es lo correcto. Hay muchas personas que dan limosna porque es lo correcto. Hay personas en la congregación que ofrendan porque es lo correcto, pero no lo hacen con amor. Y si no lo hacen con amor, ¿ustedes creen que esa ofrenda es agradable y acepta a Dios? Nada son. No sirve de nada tu ofrenda o tu diezmo. No sirve de nada que ayudes a los pobres. No sirve de nada que les des de comer. Porque si lo haces solamente porque tienes toda la fe para obedecer, pero no lo haces por amor, nada eres. Fíjense lo tremendo que significa tener fe en Dios. No es cualquier cosa. ¿Te está sacudiendo la palabra de Dios? ¿Te está golpeando? Si te está golpeando, me alegro, hermano. Si te ofenden, me alegro. Porque yo también estoy harto como cristiano de ver tantas personas que dicen que son cristianos, que creen que son discípulos. Y dice uno, ¿hasta cuándo los voy a soportar? De verdad que sí lo dice uno. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Pero si tengo toda la fe y no tengo amor, nada soy. Y recuerden que en un verdadero ministro y en un verdadero discípulo, el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros al recibir el don del Espíritu Santo que mora permanentemente en nosotros. Si alguno no tiene ese amor, que es el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, aunque diga que es cristiano. No es de Cristo. El Señor Jesús, volviendo al verso 23 del capítulo 9 de Marcos, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Este judío entendió lo que yo con toda esta explicación les he dado a ustedes. Lo entendió a la primera porque sabía lo que era la fe pistis. ¿Qué dijo él? Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, tengo fe pistis, ayuda a mi incredulidad. Vean lo que dijo, ayuda a mi falta de fe. Ayúdame en mi falta de fe fiel, de fe que obre. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Qué hizo Jesús? Le echó agua bendita, sacó el ritual romano, trajo a todo un equipo de oración, hizo un exorcismo, el exorcismo del Papa Gregorio XIII, y así expulsó al demonio, ¿verdad? ¿No?
Simplemente dijo, yo te mando, sal de él. Cuando hay verdadera autoridad, tiene que obedecer el demonio. Ahora entra el testimonio que les dije que les iba a decir. Me encontré hace unos días con un compañero que también es abogado, también fue juez como tú, hermano, hace muchos años antes que tú. Desde la primaria era un bully, como dicen, era un bully. A mí me bulleó cuando estaba niño, pequeño. Y ahora me lo encuentro en la calle, pero esa característica de él jamás se le quitó. De hecho, es una persona que cuando habla pura basura, maldición, pura porquería. Pero pues el Señor nos envió al mundo, ¿verdad?, a salvar a los que están perdidos. Y hay momentos en que puedes hablar y hay momentos en que tienes que callar y hay momentos en que solamente puedes testificar con tu conducta, nada más. Y lo escuché durante un ratito, total. Ya me invitó a ver cuándo nos vamos, y nos vamos de farra, y y todo. Y se despidió, y ya, y se fue. Entonces yo llegué a mi casa, iba caminando hacia la casa, créanme que me sentí mal. No por lo que dijo ni lo que hizo, yo sentía una presencia pesada. Sentía una influencia maligna que me acompañó hasta la casa. Yo iba orando en el camino, diciendo al Señor, pues Señor, pues tú límpiame de toda esta basura que trae esta persona. Cuando llegué a la casa, aquí viene lo que sucedió. Se los digo en el nombre del Señor porque es real. Estando ya en la casa, que me sentía así con malestar, porque soy de esas personas que te dejan como dicen ahora, una vibra muy pesada, muy negativa. ¿Saben qué ocurrió? Y es verdad, no es algo mentiroso. Empezó a oler literalmente a cantina. Empezó a oler alcohol. Empezó a oler horrible en la casa. Y con eso me di cuenta que el Señor me estaba indicando, pues, con claridad qué estaba sucediendo. Así que tuve que reprender al demonio. Dije, espíritu inmundo, demonio, fuera de mi casa y no entres más, en el nombre de Jesús. Claro, aquí el Señor lo hizo, yo te mando, sal de él. Pero aquí lo que yo hice es, en el nombre del Señor Jesucristo, fuera, ahora mismo, en el nombre del Señor. Y se tuvo que ir. Y se desapareció el olor. Y se lo digo, hermanos, porque es real. Nuestra lucha es real. Es real. Y se fue ese aturdimiento que sentía en el camino, de lo que yo lo encontré, por cierto, de ahí del cerrito, cerca de las cantinas del cerrito, hacia mi casa. Entonces, 2-3 minutos caminando. Pues de allá se vino un espiritillo de esos malignos, pero se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios tenemos la autoridad. Y en el nombre de Jesús, vete. Y se tuvo que ir. Se fue. Aquí dice, entonces el espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Bueno, aquí no pasó esto, aquí tuvo que obedecer y seguirse de mi casa y ¡pum! Pero ¿qué hay de las personas? Aquí dice, el Señor libera. Aquí dice, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ahora, aquí yo es con donde les pregunto, ¿te has enfrentado con una situación así? Donde el Señor te deja ver claramente que estás lidiando, no en forma natural, sino con un ataque del enemigo, y no has podido echarle fuera. Que has tenido que pedir la oración de los hermanos o del pastor para que en el nombre de Jesús lo echaran fuera, porque el Señor oye la oración eficaz del justo. Y siendo tú un verdadero discípulo de Jesús, no pudiste. Bueno,
Déjenme decirles, el Señor Jesús dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Aquí el Señor Jesús nos dice algo bien tremendo. Es la última enseñanza del día de hoy. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ahora, la segunda parte de la reflexión. ¿Qué hay cuando en tu familia o en tu vida hay un ataque espiritual de tal manera que no se va, pero tú eres discípulo? Y ya oraron por ti y se fue el mal, pero regresa. El mal se puede ir por la oración de alguien que, estando en comunión con Dios, te puede ayudar, y sí, se va. Pero cuando regresa, tú dices: no pudimos echarle fuera. ¿Por qué? Bueno, voy a hablar de la otra parte. Aquí el muchachito que estaba posesionado cuando el demonio le quería matar, luchaba contra él. Pero hoy en día estamos en un momento tan difícil en la iglesia que la gente que es víctima de estas cosas ya no es realmente una víctima. A ver, me explico. Aquí este joven que estaba queriendo ser asesinado por un demonio, luchaba contra él, y los discípulos no pudieron, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Si tú quieres sostener verdaderamente tu fe, una fe que obedezca, no solamente porque es lo correcto, ni porque Dios lo mandó, sino que obedece por amor, no vas a poder obtener ese fuego de ese amor si no estás en la presencia de Dios. Y la única manera de mantener encendido ese fuego en el amor de Dios es con la oración. Con la oración. Porque si tú tienes verdaderamente un espíritu de oración, continuamente estarás buscando el rostro de Dios. Porque mientras estés en esta vida, vas a estar en guerra perpetua. El Señor te va a dar momentos de paz y de descanso, pero para volver a salir a luchar. La oración. Tener una vida de oración. Y no me refiero a lo que dicen muchos, una vida de piedad, como si piedad fuesen obras de fe piadosas. Y las obras piadosas son las que te van a hacer fuerte. No, estoy hablando de tener una verdadera vida de oración, de ser consciente de quién vive en ti y orar en espíritu y en verdad. Ahora bien, hay una gran discusión entre los teólogos, porque aquí dice, no sale sino con oración y ayuno. Los que no entienden la palabra dicen, pero aquí dice con ayuno, es decir, si hay una obra, será. No es así. No, hermanos. Hay una gran discusión entre los teólogos, porque en los textos más antiguos de la Biblia no aparece la palabra ayuno. No existe. No existe. En los más antiguos. Pero en el texto mayoritario, que son los más de 5,000 manuscritos que hay escritos de la Biblia, sí existe. Entonces, en los más antiguos no aparece. En los más nuevos, o más bien en el texto mayoritario, sí existe. ¿Por qué? Yo les voy a dar la razón histórica. La iglesia primitiva, la primera iglesia, practicaba mucho el ayuno. ¿Por qué practicaban mucho el ayuno, hermanos? Ya se los enseñé en otras ocasiones. Preparar la comida hace 2000 años no era cualquier cosa. Te llevaba todo el día, ¿verdad? Entonces, las personas y los cristianos, para estar gozándose y descansando en la presencia del Señor, tenían que dejar de hacer algo que era necesario
para poder estar en la presencia de Dios en oración. La consecuencia de ese estar en oración, ¿qué era? Como consecuencia, no como causa. Como consecuencia, ¿qué era? Ayunar. ¿Ven? No es que se tenga que abstenerse uno de comer para que con la oración salga ese género. No. No. Se trata de tener una fe que obedece en amor y cuyo sustento es la oración. La oración en espíritu y en verdad. Solamente así sale ese género. ¿Ven? ¿Se entiende lo que les estoy explicando, hermanos? Ya si no entienden, bueno, díganle al Espíritu Santo: Señor, revélame. Señor, ayuda a mi fe. Ayúdame en mi falta de fe. Digan: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Pero yo espero que los que escuchan la grabación y ustedes, hermanos, estén entendiendo de qué se trata. ¿Cómo es esto? Ahora sí, la última parte de la reflexión. Les decía que estamos en un tiempo sumamente peligroso porque, a diferencia de este jovencito a quien el demonio quería matar y que luchaba contra él pero no podía, y el demonio lo echaba en el agua y en el fuego, y hasta ese momento no lo había matado y el Señor Jesús libertó, se contrapone el otro tipo de personas del que habla la carta a Timoteo, la segunda, dice: de los postreros tiempos. Debes saber esto, que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, y luego da 21 características que habla de los psicópatas, pero en la última parte de ese texto de 2 de Timoteo 3 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. A estos evita. Hoy en día, hermanos, hay una situación más horrible que esta que leemos en el Evangelio. Es la de los que tienen apariencia de piedad. Son aquellos que dicen que creen y pueden decir Señor, Señor, y pueden venir a la congregación, incluso pueden ser pastores y predicar, pero están tan de acuerdo en su mente con el mundo. ¿Y quién es el que gobierna el mundo? ¿Quién es? Satanás. Y están tan de acuerdo con el mundo que no necesitan estar poseídos por Satanás. Fíjense lo que les voy a decir: no necesitan estar poseídos, porque están integrados a él. El que está poseído, como este muchachito, luchaba contra el demonio y no podía, era incapaz, y el demonio lo quería matar, pero vino la liberación en Cristo. Pero los que tienen apariencia de piedad, apariencia, que se dicen cristianos, pero en su mente está conformada totalmente al sistema del mundo, como vimos en la reflexión anterior. No amen el mundo, ni lo que hay en él, ni las cosas que hay en él. No necesitan estar poseídos, están integrados. Eso es peor. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. ¿Bajo la potestad de quién está? Bajo el príncipe de este mundo. Y está bajo la ira de Dios. Pero el que es peor es al que Jesús está por vomitar de su boca. No es frío ni es caliente, es tibio. Esos son los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. ¿Cuál es la eficacia de la misma? Jesús destruye las obras del diablo. El que es tibio está integrado con Satanás. Vivimos, como les dije en la reflexión anterior, en una generación narcisista y psicopatizada. Están integrados al sistema del mundo, al sistema político, al sistema financiero. Les voy a dar un ejemplito. Se ve como una virtud aquel que se hace rico mediante la codicia, mediante la especulación financiera, y la especulación financiera es codicia, no es inversión. Le llaman inversión,
pero está jugando con la vida de millones de personas. Que suban las acciones y mientras tenemos manos de obra esclava en los países del tercer mundo, que ganen una miseria al día, pero que las acciones suban y allí invierto yo. Codicia. Y es lo mismo que avaricia. Y la Escritura dice, les escribo, hermanos, para que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea ladrón o fornicario o avaro. Ahí entra la codicia y la especulación financiera de ese tipo, o avaro, o ladrón, o mentiroso. Con el tal dice, ni aun coman. Pero es mi hijo, aunque sea tu hijo. Pero es mi esposo. Pues vele pensando. Mi esposa. Con el tal ni aun coman. Si se dice cristiano, tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia. ¿Qué está pasando? Esos que tienen apariencia de piedad están integrados al sistema de este mundo, son desechados por Dios, están réprobos en cuanto a la fe. Réprobos, porque dicen que tienen fe, pero no obedecen. Y si obedecen, obedecen a medias. Obedecen porque es lo correcto, pero no obedecen por amor. Y no obedecen por amor porque no oran. No tienen un espíritu de oración. El demonio no necesita atacarlos como este jovencito, ¿ven? Así que cuando vemos en la calle y aún en la iglesia personas que no se manifiestan como posesos, es que muchas veces ni siquiera necesita Satanás poseerlos, hermanos. Voluntariamente se han integrado al sistema del mundo, que es un sistema satánico. Voluntariamente. Piensan como los del mundo, actúan como los del mundo, pero dicen que creen en Dios. Esos son los que el Señor Jesús va a vomitar de su boca. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Pero hemos entendido, espero haberme explicado, hermanos, en este texto, para que entendamos correctamente lo que significa. Si puedes creer al que cree, todo lo es posible. Y este género no sale sino con oración y ayuno. Para que el Señor no te diga, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Porque no eres frío ni eres caliente, sino tibio. Estoy por vomitarte de mi boca. ¿Amén? ¿Puedes decir amén a esta palabra? Otra vez, ¿puedes decir amén a esta palabra? Amén. Pues gloria a Dios, hermanos. Hasta aquí. Espero que